Hola, ¿qué tal? Soy José Israel León Pedrosa y el día de hoy hablaremos de interacciones neuroinmunoendocrinas. Este tema está pensado para los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Empecemos definiendo que en realidad el sistema inmunológico, endocrino y neurológico no son estructuras diferentes. Cada una de ellas forman parte del mismo organismo y por supuesto que es esperado que haya comunicación intrínseca entre ellos. Y esta comunicación es muy importante debido a que permite regulación entre estos sistemas. Antes se ha convertido un poco esta definición de las interacciones neuroinmunoendocrinas en alguna concepción un tanto mística y hemos podido ir avanzando hacia una concepción más científica. Entonces, para poder hablar de este tema, tendremos que definir en primer lugar cuáles son las evidencias científicas que sustentan esta comunicación y en segundo lugar, cuál es la importancia biomédica en la atención de pacientes y en la investigación al respecto de estas interacciones. Debemos empezar definiendo que cada uno de estos sistemas esencialmente es un sistema de comunicaciones. El sistema endocrino es un sistema en el cual una glándula se comunica con sus tejidos diana a través de unos químicos que llamamos hormonas. El sistema neurológico es un sistema mediante el cual una célula se comunica con otra a través de mensajeros químicos que llamamos neurotransmisores. Y el sistema inmunológico es un complejo sistema en el cual cada una de las células y tejidos se comunican entre sí a través de varios tipos de químicos, incluyendo las citocinas o las quimiosinas. Estos tres sistemas se interrelacionan entre sí gracias a comunicaciones químicas. El sistema nervioso central y el sistema inmunológico comparten esencialmente neurotransmisores e interleucinas. El sistema inmune y el sistema endocrino comparten hormonas e interleucinas. Y el sistema endocrino y el sistema nervioso central comparten hormonas y neurotransmisores. El conjunto de esta comunicación es lo que clínicamente se manifiesta con un sistema de red complejo. Aunque tienen en común ser moléculas que transmiten mensajes al interior del organismo, los neurotransmisores, las hormonas y las interleucinas suelen tener estructuras químicas muy distintas. Los neurotransmisores suelen ser moléculas muy pequeñas. Las hormonas, puede haber hormonas peptídicas o hormonas lipídicas de muy distintos tamaños y estructuras, y las interleucinas suelen ser moléculas más complejas. Los receptores que reconocen a estas moléculas pueden tener estructuras muy parecidas. En la diapositiva podemos ver cómo existen receptores que conducen una cascada de señalización intracelular que son relativamente comunes para varias de las vías de señalización. La eritropoyetina, la hormona de crecimiento, una interleucina pueden tener vías de activación similares. Y esto sucede porque existe un paralelismo entre estas vías. Son comunicadas entre sí y tienen un valor gracias a la evolución. Theodosius Dobzhansky, un biólogo ucraniano, dijo que nada hace sentido en biología excepto a la luz de la evolución. Y esto es importante porque el hecho de que estas moléculas que funcionan como receptor se parezcan tiene un sentido biológico, tiene una explicación gracias a la evolución. Cuando nosotros tenemos un gen ancestral, como podemos ver aquí hasta abajo, y este gen es útil, podemos presentar el fenómeno de la duplicación del genoma. Entonces ya tenemos dos genes que van a seguir una vía evolutiva distinta. Y estos genes se van a parecer en su estructura, pero van a llegar a tener funciones distintas. Y eso es mucho lo que ha pasado entre las veces que se necesita una célula comunicar con otra, ya sea endocrina, inmune o neural. E igual, nuevamente, en función de la evolución, estas interacciones se han desarrollado para favorecer la supervivencia. Es decir, en una condición en la cual estamos en peligro, en una condición en la cual tenemos que huir de un depredador, o tenemos que cazar para sobrevivir, o tenemos alguna lesión que ponga en peligro nuestra vida, necesitamos justamente estos sistemas. El sistema neurológico para mantener una tensión primaria en el riesgo y poder actuar de manera rápida a través del simpático y el parasimpático. El sistema endocrino, que va a liberar hormonas que nos van a preparar para esta situación de estrés. Y el sistema inmunológico, que se va a activar para reparar cualquier posible herida que se tenga durante la lucha. Entonces, estos sistemas, digamos así, tienen una interacción fundamental que nos ha permitido llegar hasta donde estamos.
Hoy en día ya no tenemos esos riesgos. En general ya no tenemos que cazar para sobrevivir, huir de nuestros depredadores o tratar de sobrevivir a las múltiples infecciones que acechan nuestra vida día con día. Sin embargo, el sistema nervioso central, el cerebro, sigue percibiendo como un riesgo inminente para la vida todo lo que ocasiona estrés. Y este estrés puede ser solamente psicológico. Es un estrés imaginario, un estrés laboral, escolar, etcétera. Pero ahora ya no podemos resolver este estrés como se hacía en tiempos prehistóricos, huyendo, corriendo, peleando. Ya no podemos enfrentarnos a un examen golpeando gente. Entonces, el sistema neuroinmunoendocrino sigue generando toda esta inflamación, sigue generando toda esta situación endocrina para favorecer una respuesta y sigue aumentando la presión para tener una buena respuesta, digamos, frente al estrés con el ejercicio, con el músculo listo para entrar en actividad. También tenemos algunos retos de estrés biológico, pero mucho menos que los que teníamos antes. Entonces, todo este estrés psicológico puede llevar a una disfunción neuropsiquiátrica, problemas de depresión, ansiedad, etcétera. Y todos estos retos inmunológicos pudieran llevar a una disfunción inmune que no solamente que no sea infecciosa, sino que sea a veces proinflamatoria o autoinmune. Vamos a estudiar cuáles son estas vías bidireccionales de la interacción entre el sistema nervioso, tanto central como periférico, como el sistema inmunológico. Para empezar, cabe señalar que no son dos sistemas distintos. El sistema nervioso central, el cerebro, es un productor importante de citocinas proinflamatorias e inclusive también tiene receptores de muchas de las interleucinas, como podemos ver, tanto pro como antiinflamatorias. Y esto nos demuestra que el sistema nervioso central del cerebro es un órgano completamente inmunológico. Existen algunas vías principales en las cuales el sistema nervioso central controla la activación inmunológica a nivel periférico. Tenemos la vía neuropeptidérgica, tenemos la vía catecolaminérgica y también el nervio vago tiene una gran importancia en este sentido. La vía neuropeptidérgica, como su nombre indica, está principalmente mediada por neuropéptidos, que son capaces de tener activación inmunológica específica, como la degranulación de las células cebadas, puede incrementar la activación de otras células, como los linfocitos T, los neutrófilos y los macrófagos. La vía catecolaminérgica es muy importante en estas interacciones neuroinmunoendocrinas porque todas estas sustancias que se producen tanto en neuronas como en la corteza suprarrenal, como las catecolaminas, pues van a aumentar la proliferación y van a disminuir la actividad citotóxica en los linfocitos. También, propiamente la dopamina, que es un neurotransmisor, tiene un efecto importante disminuyendo la proliferación y la citotoxicidad de los linfocitos. La dopamina se conoce por sus efectos antiinflamatorios. También es importante señalar que la vía del nervio vago puede generar cambios importantes a nivel del plexo celíaco que van a modificar la producción de neurotransmisores a través del nervio esplénico. Y esta producción de neurotransmisores, al verse afectada, puede modificar la secreción de TNF-alfa. Existe esto que hemos llamado el reflejo inflamatorio, en el cual a través de mecanismos neurológicos se activa el sistema inmune. Y esto sucede, por ejemplo, a través de neuronas colinérgicas y esta acetilcolina puede disminuir la producción de TNF-alfa. También las fibras de dolor a través de la sustancia P puede aumentar la producción de TNF-alfa y las neuronas simpáticas que a través de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, pueden tener efectos distintos dependiendo de la célula blanco en la producción de TNF-alfa. Cabe señalar también que existe este fenómeno en el cual una hormona, como un glucocorticoide, puede disminuir la producción, la transcripción y la producción de hormonas inflamatorias como TNF-alfa e interleucina 1. Desde el punto de vista evolutivo, esto también es importante porque cuando una persona se enfermaba, cuando tenía un reto infeccioso, cuando tenía que luchar su sistema inmune contra un virus o alguna bacteria que hubiera entrado, pues no es un buen elemento para salir a cazar o recolectar o salir porque puede ser víctima fácilmente de un depredador.
Por lo tanto, este estado inflamatorio, este estado de infección, induce en nosotros una respuesta neurológica que nos obliga o nos motiva a quedarnos en un lugar seguro. Esto es lo que nos pasa cuando nos enfermamos, por ejemplo, de gripa. No queremos ni levantarnos de la cama, queremos estar ahí acurrucaditos porque tenemos una respuesta inmunológica que hace cambios en nuestra respuesta neurológica. E inclusive estos cambios se han visto también a nivel clínico con enfermedades importantes. Como podemos ver en esta diapositiva, el interferón alfa se ha asociado a fatiga, depresión, trastornos del pensamiento, psicosis e ideación suicida. Eso también se ha visto en otros interferones como el beta y el gamma. Inclusive, las personas que fueron tratadas con interferón beta como tratamiento de la esclerosis múltiple llegaron a tener eventos de suicidio asociados al uso del interferón porque toda esta respuesta inflamatoria induce este malestar que puede llevar a manifestarse incluso a nivel neuropsiquiátrico. El factor de necrosis tumoral alfa puede generar anorexia y fatiga, obviamente para que no tengamos la necesidad de comer desde el punto de vista evolutivo, ni tengamos la necesidad de salir mientras nos recuperamos. Pero si esta inflamación se vuelve persistente, pues esta sintomatología se puede volver grave desde el punto de vista clínico. La interleucina 1 y la interleucina 2 también pueden tener estos fenómenos. Esto también nos ha llevado pues a considerar al sistema inmune y al sistema neurológico como órganos o sistemas estrechamente relacionados. En general, el estrés crónico, no un estrés agudo que nos lleva a tener esta protección, sino un estrés crónico puede tener efectos muy importantes en cada uno de estos sistemas. Desde el punto de vista del sistema nervioso, pues viene toda esta activación simpática, como si estuviéramos frente a un evento en el que corriendo o luchando pudiéramos resolverlo. Esto aumenta la adrenalina y la noradrenalina y hace cambios importantes, pues, a nivel también neurohumoral. En el aspecto endocrino, pues también se activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y con la activación de este eje se va a incrementar la liberación de hormona liberadora de corticotropina y el propio cortisol. Entonces, la hormona liberadora de corticotropina y la propia corticotropina o ACTH son importantes para el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Y también el sistema inmune pues va a activar a células inmunológicas para que a través de citocinas y quimiosinas haya toda una respuesta que debería de ser de protección, pero que en el efecto de estrés crónico termina siendo una respuesta deletérea. Vamos a platicar también algo muy importante que tiene que ver con el nervio vago. El nervio vago es una estructura neurológica muy importante porque inerva a órganos vitales para el organismo. Entonces, esta inervación permite controlar la respuesta, permite controlar la frecuencia cardíaca, permite controlar la frecuencia respiratoria, permite controlar también a muchos órganos importantes, como el hígado o el propio intestino. Y entonces esta comunicación va a permitir que a través de los efectos de la acetilcolina podamos tener cambios también inmunológicos, especialmente en las moléculas clásicamente proinflamatorias como TNF o interleucina 1 beta. Y regresando a este concepto que hablábamos del reflejo inflamatorio, justamente se describe como esta situación. Cuando tenemos una zona en donde hay una lesión, una zona que empieza a liberar moléculas relacionadas con el daño, entonces esto se percibe en receptores nociceptivos y esta percepción va a hacer que se active al sistema inmunoendocrino a través de la secreción de hormona liberadora de corticotropina y corticotropina para producir los glucocorticoides y generar un proceso que contrarreste la inflamación. Pero también, como pueden ustedes observar en esta imagen, va a haber efectos importantes a través de la inhibición simpática para ayudar a que ese tejido no tenga adecuada irrigación y tenga una reparación más rápida. Estas interacciones se pueden manifestar a muy distintos niveles. Tenemos, por ejemplo, enfermedades inmunológicas que puedan estar generando una inflamación persistente. Pero también el cerebro entonces tiene la capacidad de disminuir esta percepción de estrés y con ello cambiar la respuesta inmune.
Por eso es que en algún sentido estas interacciones han sido vistas casi como algo mágico, ¿no? A través de la meditación o a través de cosas como el condicionamiento mental se pueda lograr disminuir la inflamación. Lo que hoy sabemos desde el punto de vista científico es que la interacción de estos sistemas en realidad permite que este tipo de actividades puedan tener un efecto benéfico para la respuesta inmune endocrina. En esta diapositiva se representa cuáles son todas estas interacciones neuroinmunoendocrinas que pueden echarse a andar a partir de estresores no necesariamente biológicos, sino que pueden ser psicológicos. Para empezar, el sistema nervioso central tiene una importante cantidad de citocinas y estas citocinas entonces se convierten en un aspecto ampliamente relevante para el control del sistema nervioso. Pero también existe manera de estimular a la glándula suprarrenal, ya sea tanto cortical como medular, a través de aspectos directamente neurológicos o a través de la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. La glándula suprarrenal va a producir glucocorticoides que van a tener en el sistema inmune un efecto inmunosupresor. Pero también vamos a tener que el sistema nervioso central, a través del simpático o el parasimpático, puede tener cambios importantes en el sistema inmune. Cuando tenemos una activación inmunológica de los órganos linfoides primarios y secundarios, estos van a producir citocinas que van a tener a su vez efecto directo sobre el sistema nervioso central o sobre el sistema nervioso periférico a través del vago. Todo esto va a ir encaminado esencialmente a que todo el organismo esté listo para un posible reto biológico. Obviamente, estos mecanismos en la glándula suprarrenal son muy importantes. Veamos que estos dos ejemplos de lo que está pasando en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y a través del sistema nervioso simpático. Lo que sucede en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal es que la hormona liberadora de corticotropina que se produce en el hipotálamo estimula directamente a la hipófisis para producir ACTH. La ACTH va a llegar a la glándula suprarrenal para que se produzcan los glucocorticoides. El receptor de los glucocorticoides en el tejido linfático, ya sea en las células o en cualquier otro tejido, en cualquier otra células que tenga el receptor de glucocorticoide, es que el receptor no está en la membrana, no está en la superficie, sino está citoplasmático. El complejo receptor de glucocorticoide unido a su glucocorticoide, este complejo trasloca al núcleo porque aquí funciona como factor de transcripción. Y aquí entonces es capaz de cambiar la expresión de las moléculas, disminuye la expresión de moléculas proinflamatorias y aumenta la expresión de moléculas antiinflamatorias. Esto obviamente también sucede a través de un reto biológico, por ejemplo, una infección por un microorganismo también puede activar este tipo de respuestas importantes que se ven inhibidas a través del glucocorticoide. ¿Qué pasa en el sistema nervioso simpático? Bueno, el sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo y que tiene fibras que pueden inervar también a la glándula suprarrenal. Y entonces estas fibras pueden producir de manera directa la noradrenalina o la glándula suprarrenal puede producir la adrenalina. Los receptores adrenérgicos que se encuentran en las células también tienen efectos inmunológicos. Por ejemplo, estos receptores adrenérgicos van a inducir un cambio en la expresión de genes antivirales y entonces se va a aumentar la producción, al inhibir estos genes, se va a aumentar la producción de moléculas proinflamatorias. Y estos efectos inmunológicos que se ven a través de esta vía, pues obviamente tienen una respuesta que a su vez va a tener un feedback positivo o negativo a nivel neurológico. En esta diapositiva podemos ver cómo un estresor, una percepción de amenaza por parte del cerebro, sea real o imaginaria, sea una amenaza de que alguien nos viene persiguiendo o sea un estrés de que mañana tenemos que presentar un examen, van a inducir cambios importantes en el cerebro que conduzcan a cambios inmunológicos y endocrinos. Desde el punto de vista endocrino se va a activar la hormona adrenocorticotrópica que va a estimular a la glándula suprarrenal. También se va a producir más prolactina y hormona de crecimiento que pueden tener, además de efecto en sus órganos blancos, efectos inmunológicos. Vamos a tener cambios en el sistema simpático que directamente va a influir, además de en los tejidos clásicos como el músculo liso
o la frecuencia o el corazón, puede inducir también cambios directos en el ganglio linfático que modifique el perfil de activación de las células inmunológicas. La corteza suprarrenal va a producir corticosteroides, ¿no? Por eso se llaman glucocorticoides o corticoesteroides, porque se producen en la corteza. Y también la misma glándula suprarrenal va a producir adrenalina y noradrenalina, y ambos tienen efectos importantes a nivel inmunológico, cambiando el perfil de activación de las células inmunes. En las diapositivas que vienen a continuación hablaremos sobre los efectos inmunológicos de varias hormonas o neurotransmisores importantes, algunos representativos para comprender cómo pueden funcionar. Y para empezar, por supuesto, vamos a empezar por los glucocorticoides. Los glucocorticoides son muy importantes en la medicina actual porque son la piedra angular del tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Para el tratamiento de lupus agudo, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, para el tratamiento inclusive inhalado del asma o la aplicación tópica en rinitis alérgica, y más recientemente también se han utilizado como tratamiento de la hiperinflamación inducida por COVID. Los glucocorticoides son hormonas esteroideas que tienen receptores en muchas células inmunes, como en las células T y B, en los neutrófilos, en los monocitos, en los macrófagos, y su efecto esencialmente entonces es un efecto antiinflamatorio. Lo que va a hacer es inhibir la producción de interleucina 12 por las células presentadoras de antígenos, inducir un cambio en la producción de citocinas Th1 y Th2, entre muchas otras funciones que se median a través de la transcripción nuclear. Entonces tiene un efecto esencialmente antiinflamatorio. La sustancia P es una molécula implicada en la percepción del dolor, pero no solamente es un neurotransmisor. Como podemos ver, muchas células inmunes tienen receptores de sustancia P. Los linfocitos T y B, los eosinófilos, los mastocitos, los monocitos, los macrófagos pueden darse cuenta de que se está liberando esta sustancia y por lo tanto hay un estímulo de riesgo. Los cambios que se han visto en estas células a través de la exposición a la sustancia P es incremento de blastogénesis inducida por mitógeno, que se ha visto in vitro. También hay un incremento en el tráfico de los ganglios linfáticos hacia la sangre periférica, saliendo las células que se encuentran en los ganglios. Estimula a los monocitos para la producción de distintas citocinas, como esencialmente las proinflamatorias, interleucina 1, 6 y TNF. Y esto, desde el punto de vista evolutivo, como hemos comentado, es ampliamente importante porque está representando que se tiene una respuesta conjunta frente a un posible agresor. También el neuropéptido Y es muy importante. Vean todas las células que tienen receptores para esta molécula, las linfocitos, T y B, células dendríticas, monocitos y macrófagos. Y lo que va a hacer esencialmente, o alguna de las funciones que se le han encontrado, es regular a la baja la producción de anticuerpos frente a antígenos T dependientes. Y esto es gracias a que tiene un efecto en las células presentadoras de antígenos y por lo tanto no se va a llevar a cabo adecuadamente o tan rápido la presentación antigénica, y esto va a hacer que haya una baja en la producción de anticuerpos. Existe también el factor liberador de corticotropina, en el cual, como podemos ver, se tiene receptores en las células T, en los monocitos y macrófagos. Obviamente, ¿no? En el sistema nervioso central existen receptores, pero vean cómo también en células del sistema inmune. Y lo que va a hacer es incrementar la producción de interleucina 1 beta por los monocitos, y además va a ayudar a una modulación tanto autocrina como paracrina de la inflamación debido a las interacciones entre estas células. La prolactina es una molécula muy interesante que ha sido estudiada en muchas ocasiones con muchas funciones inmunológicas y se ha implicado en muchos mecanismos. Seguramente todas las moléculas, mientras más se le estudien, más funciones inmunológicas se les van a describir. Pero la prolactina la podemos encontrar, por ejemplo, en linfocitos, en granulocitos, en células NK, en monocitos y macrófagos. Y la prolactina en general, cuando se expone el sistema inmune a estas moléculas, incrementa la producción de interleucina 1 por monocitos, pero también va a tener una modulación, ¿no?, de la inflamación que puede ir hacia la baja.
Las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, también tienen receptores ampliamente distribuidos a lo largo de las células del sistema inmune, todos los linfocitos, células NK, macrófagos, monocitos, o sea, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida pueden responder a este tipo de moléculas que son una señal de estrés. Entonces, lo que va a hacer es una respuesta esencialmente TH2, hace cambios en las células presentadoras de antígeno y con esto va a generar cambios inmunológicos muy importantes. La serotonina, que es un neurotransmisor también ampliamente importante desde el punto de vista clínico, sabemos que los inhibidores de su recaptura se utilizan para el tratamiento de la depresión. Entonces existe un gran número de fármacos que hacen cambios en la señalización de la serotonina, aumentando su vida media y por lo tanto generan una mejoría con respecto a la depresión. Entonces, la depresión también está ampliamente relacionada con el sistema inmunológico. Las células T y las células B, las células NK, macrófagos y monocitos tienen receptores de serotonina y se modula la síntesis de interferón gamma en las células NK y también la serotonina estimula la producción de interleucina 16. Estos cambios inmunológicos, pues obviamente, tienen grandes efectos pleiotrópicos a lo largo del sistema inmune. Actualmente se le ha dado la importancia que merece el eje cerebro-intestino, que está esencialmente mediado por mecanismos neuroinmunológicos en los cuales el microbioma juega un papel fundamental. El cerebro, esencialmente, como decíamos, puede controlar a través del nervio vago la activación inmunológica, puede controlar a través de las glándulas suprarrenales la liberación de cortisol, pero el cerebro tiene que estar entonces regulado de una manera. Vean cómo existe esta vía importante. La cantidad de los microorganismos y la diversidad de los microorganismos en el microbioma va a generar moléculas químicas que pueden ser absorbidas a través del epitelio intestinal y llevadas a la circulación periférica que tengan función de neurotransmisores. También puede haber cambios en el microbioma dependiendo del tipo de bacterias que se tengan, que puedan tener cambios en el metabolismo del triptófano. Y también existen bacterias en el microbioma que pueden producir ácidos grasos de cadena corta. Todos estos cambios que van a llegar a la circulación forman parte del ambiente químico que va a encontrar el cerebro. Y este cerebro entonces va a depender su estado de ánimo, su cognición y sus emociones del estado del microbioma. Y obviamente también la respuesta inmunológica se va a afectar. Si hay cambios en el microbioma, pues va a haber cambios en la respuesta inmune. Y también al revés, si hay cambios en el sistema inmune, pues vamos entonces a tener una diversidad alterada en las bacterias que conforman el microbioma. La respuesta del estrés también va a generar cambios en los músculos entéricos y va a generar cambios en el cortisol que tenga un efecto directo sobre el microbioma. Y obviamente nuestra alimentación, el tipo de alimentación que tengamos y cómo, qué sea lo que consumamos, va a cambiar el microbioma. Por ejemplo, hoy se sabe que si consumimos edulcorantes artificiales, estos pueden cambiar las bacterias que utilizan ese tipo de carbohidratos y por lo tanto modificar el metabolismo de triptófano, pues, modificar algunos productos que van a llegar a la circulación y esto generar cambios en el sistema nervioso central y además tener cambios endocrinos como resistencia a la insulina. En general, toda esta parte del sistema inmune endocrino y neurológico está estrechamente relacionado con la forma, con la variabilidad y con el número de bacterias que conforman el microbioma humano. Obviamente tenemos dos posibilidades. Podemos tener un estado sano, un estado con estrés y enfermedad y pues toda una gran gama en medio. En un estado sano vamos a tener una conducta, una cognición, emoción, nocicepción normales. No vamos a tener un incremento en las células inflamatorias y nuestro microbioma va a estar normal. Sin embargo, cuando empezamos a tener problemas de disbiosis, empezamos a tener problemas en la regulación inmunológica, la alimentación es inadecuada, consumimos edulcorantes artificiales, etcétera, tenemos un estado neurológico con estrés, ¿no? Ya sea real o psicológico, tenemos un sistema inmune alterado, entonces todo esto se va a manifestar como alteraciones en la conducta, en la cognición, en la capacidad de aprender, en las emociones, en la percepción del dolor. Y entonces esto puede estar, por ejemplo, también relacionado con percepciones incrementadas del dolor.
como en la fibromialgia. También vamos a tener niveles alterados de distintas células y mediadores inflamatorios y una disbiosis que puede conducir pues, a síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o a otras alteraciones más severas. Es importante también esta percepción, no solamente desde el punto de vista micro. Obviamente existe una relación importante entre los microorganismos y los leucocitos. Obviamente, mientras tengamos más receptores de reconocimientos de patrón y DAMPs que puedan estar activando los leucocitos, pues vamos entonces a tener una respuesta más inflamatoria. Pero también podemos tener lo contrario, una respuesta que induzca que el sistema inmunológico tolere adecuadamente a los microorganismos y entonces no haya inflamación a nivel intestinal. La pérdida de este equilibrio, por supuesto que va a llevar a inflamación, inflamación crónica de bajo grado, como la que sucede en la diabetes y en la obesidad, pero también inflamación francamente patológica, como la que sucede en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos también una regulación importante que es en el interior del organismo, ya no solamente a nivel del microorganismo con la célula, sino de los sistemas, de los órganos. Y entonces aquí vamos a tener que este leucocito va a modificar toda esta respuesta del sistema nervioso central y obviamente también el sistema nervioso central tiene una relación externa, una relación ecológica con agentes físicos externos y agentes sociales externos que pueden conducir a una respuesta de estrés. Todas estas interacciones pueden estar alteradas en la regulación neuroinmunoendocrina. En esta diapositiva estamos mostrando cómo una hormona, la leptina, que es una hormona que tiene esencialmente actividades de regulación de la saciedad, de la regulación de la glicemia, tiene también muchísimas funciones inmunológicas. Este ejercicio que se hace en esta diapositiva con la leptina, en la cual se ve que tiene cambios tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa, modifica el perfil de activación de las células, modifica el perfil de transcripción genético de cada uno de los maquinarias moleculares del sistema inmunológico, pues esto se puede hacer con muchísimas de las otras hormonas tradicionalmente concebidas solo como endocrinas. La leptina, por ejemplo, incrementa cuando tenemos obesidad y entonces se genera resistencia a la insulina y se percibe la saciedad de manera inadecuada. Entonces una persona puede seguir comiendo porque no llega adecuadamente la regulación de la saciedad. Y entonces vean cómo no solamente va a tener estos efectos, sino también va a tener múltiples efectos inmunológicos que favorezcan el proceso de inflamación crónica de bajo grado, que es el vínculo fisiopatológico entre la obesidad y la resistencia a la insulina y la aparición de enfermedades como diabetes y otras enfermedades del metabolismo. Y bueno, si somos capaces de concebir al ser humano como una integralidad, como un sistema en el cual todos sus subsistemas están estrechamente correlacionados, especialmente estos tres que tienen comunicación química entre sí, el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema neurológico, pues entonces vamos a aprender que modificando lo que sucede en alguno de estos sistemas, pues va a tener repercusiones importantes en los demás. Y esto cobra especial relevancia cuando empezamos a hablar de modificar el sistema neurológico, porque esta modificación depende de nuestras percepciones y de la manera en la que los procesamos. Por eso es que puede de alguna manera el disminuir el estrés tener efectos inmunológicos y endocrinos adecuados para algunas patologías. Aquí, por ejemplo, en este estudio, lo que se está haciendo es demostrar que se puede mantener la generación de células T reguladoras gracias a estímulos neurológicos como una estimulación auditiva a través de ópera. Entonces, esto hace cambios importantes en la percepción que puede hacer cambios a nivel inmunológico. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es que gracias a la exposición a la ópera aumentan las células T reguladoras y por lo tanto disminuye la posibilidad de un rechazo de un injerto, de un trasplante cardíaco. Y entonces esto es muy importante porque nos demuestra cómo una situación de estrés puede aumentar la respuesta inflamatoria y esto puede resultar en algo deleterio en un contexto particular de un paciente que requiere estar antiinflamado, como es el paciente trasplantado. Este caso es un modelo múrido, pero bueno, nos puede dar una razón importante de cómo estos sistemas están implicados. Aquí, pues, otro ejemplo en el cual estamos hablando
de que la disregulación inmune esencialmente puede estar asociada a muchas situaciones importantes como la soledad. Entonces, cuando nosotros vivimos en soledad sin una red de apoyo adecuada, sin una red de apoyo importante, pues también hay cambios neurológicos que pueden generar cambios clínicos también para una persona desde el punto de vista proinflamatorio. Entonces, existen ya algunos estudios que han demostrado todos los efectos fisiológicos a nivel celular y todas las interacciones a nivel neuroinmunoendocrina que se asocian a estos estados, digamos, anormales del ser humano, como vivir en soledad. También en este estudio, por ejemplo, se demostró que la respuesta alérgica podría ser distinta en pacientes que tienen esta reacción mediada por IgE a través de escuchar a Mozart. Entonces, todo esto no es que Mozart sea mágico, no es que ahora vayamos a hacer una terapia dirigida con Mozart, ¿no? Solamente con Mozart, que vamos a llamar mozartianismo, ¿no? Una especialidad médica, pero sí todo lo que tiene que ver con esta interacción del ser humano con el arte modifica a tal grado su cerebro que es capaz de regular también al sistema inmunológico. Vean también cómo una risa alegre, una risa que venga realmente de disfrutar algo, de generar alegría, de generar diversión, puede modificar en pacientes con artritis reumatoide no solamente las citocinas inflamatorias, sino también la actividad de la enfermedad. Entonces, esto nos lleva a conclusiones importantes para todos, para nosotros y para nuestros pacientes. La manera en la que concebimos el mundo es importante para nuestra salud. Vean cómo la risa puede también favorecer cambios importantes en moléculas que van a ser importantes para la inflamación, como la neurotropina y la enfermedad alérgica. Entonces, esto tiene que ver con todos estos cambios de estrés que hemos tenido en nuestra vida, como ahora estar dependiendo todo el tiempo del celular, estar todo el tiempo en la pantalla. Esto favorece la soledad, favorece el estrés, favorece la angustia, favorece la ansiedad, y reír, vivir, escuchar música, disfrutar del arte puede cambiar nuestra estructura de vida. Entonces tenemos que ser felices, tenemos que inducir en nosotros esa sonrisa, ese contacto con el arte, pero no así, no forzándonos a sonreír, sino realmente encontrando lo que nos hace felices, realmente riendo por alegría, disfrutando el arte, viviendo la vida con amor. Porque si fingimos la risa, eso no ayuda. No nos vaya a pasar como al famoso poema de Juan de Dios Peza, Reír llorando. En él, en el poema, describe la vida de un comediante que en realidad, aunque hacía reír muchísimo, hacía reír a carcajadas a sus espectadores, em, no podía ser feliz. Y dice el poema, ¿cuántos hay que cansados de la vida, muertos de pesar, enfermos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Oh, ¿cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque a los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Pues así llegamos al fin de esta primera introducción a las interacciones neuroinmunoendocrinas. En general es un área ampliamente fértil para la investigación y que además puede traer una gran relevancia para la ciencia médica si lo aprendemos a entender adecuadamente. Dejo aquí mis datos de contacto, agradezco a todos por su atención y les deseo un excelente día.